Tiempo especial. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes, siempre es un placer abrir la palabra del Señor, siempre es un placer reflexionar en cuanto a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sin ninguna duda, este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo difícil, sí, pero al mismo tiempo ha sido un tiempo, 2 años ya casi, de pensar. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto, hasta aquí. Y no quiere decir que este es el límite, no quiere decir eso. Quiere decir que incluso en estas circunstancias, Dios ha sido nuestro ayudador. Y creo que podemos pensar un poco en cuanto a, voy a quitar el video un poco ahorita, permítanme. Sí, correcto. Correcto. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Esta es una época de evaluación y reflexión. Estos casi 2 años que llevamos de pandemia nos ha hecho pensar, reflexionar, evaluarnos, evaluar nuestra iglesia, evaluar las cosas que estamos haciendo y que el Señor quiere que hagamos. En eso estamos. Ahora, Dios obviamente no ha estado en cuarentena. Dios obviamente no ha estado sufriendo de la pandemia, nosotros sí, pero creo que este es un tiempo en el que antes de decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor y vamos a seguir disfrutando de su ayuda y vamos a seguir confiando en Él, creo que antes de eso necesitamos evaluarnos nosotros mismos. Y vamos a utilizar el pasaje donde está precisamente el texto de donde vienen las palabras Eben Ezer, que si usted le pregunta a la gente, ¿qué quiere decir Eben Ezer? La gran mayoría de personas va a responder, hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso no significa. Eso no significa. De hecho, el texto, como veremos, el texto dice que Samuel puso una piedra, por eso es que puse la imagen ahí, la piedra está a la izquierda de su pantalla, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Samuel puso la piedra diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero no quiere decir, el texto no dice, Samuel puso una piedra, le llamó Eben Ezer, que traducido es, hasta aquí nos ayudó el Señor. No, así no es. La palabra Eben Ezer quiere decir piedra de ayuda, eso es lo que significa. Ahora, antes de entrar en el texto, en el capítulo 7 de Primero de Samuel, yo les voy a poner aquí los textos principales, no voy a poner todo el pasaje porque es mucho, pero sí les voy a poner los textos principales. Antes de entrar en eso, quiero que pensemos en algo. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros durante este tiempo? Ya nos decía Andrea que, bueno, el Señor ha hecho cosas que a veces no entendemos, ha hecho otras cosas maravillosas, fantásticas, ha abierto puertas, ha cerrado otras, pero Dios ha seguido trabajando. ¿Saben ustedes que en esta época en la que Samuel levantó esta piedra de ayuda, que quiere decir Eben Ezer, ¿verdad? El significado de Eben Ezer, también estaban pasando, no por una pandemia, pero sí por una situación parecida a la nuestra en ciertos aspectos. Si ustedes leen el capítulo anterior y el capítulo antes de ese, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Primero de Samuel, van a encontrar ustedes que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. En el capítulo 5, el arca de Dios vence al dios Dagón. En el templo mismo de Dagón aparece Dagón primero postrado frente al arca y por último con las manos quebradas. Así que es como una especie de victoria de Dios incluso en el terreno de los ídolos, de los dioses falsos. Capítulo 6 es un capítulo muy triste. Es un capítulo que dice que los filisteos, los paganos, se dieron cuenta que el arca de Dios representaba la presencia de Dios y dijeron, necesitamos deshacernos de esto. ¿Cómo lo hacemos? Y empiezan a preguntar cómo hacerlo y lo hacen con un respeto tal
que hasta, bueno, llevan el arca en una carreta con todos los cuidados, las medidas de bioseguridad, diríamos hoy, ¿verdad? Y llevan el arca de regreso a Israel. Esta no es la parte triste. La parte realmente triste y trágica del capítulo 6 de Primero de Samuel es que los hijos de Israel no trataron el arca de Dios, y de hecho creo que no estaban tratando la presencia de Dios con el respeto con la que sí la trataron los paganos. De hecho, en el capítulo 6 vamos a encontrar muerte por gente que quiso agarrar la carreta donde iba el arca, y después encontramos otras muertes por gente que vio dentro del arca, que trató de ver dentro del arca, y entonces todo eso que no estaba permitido y que refleja un poco la actitud del pueblo de Israel hacia la persona de Dios, no hacia el arca. El arca es un objeto, pero a la persona de Dios no le tienen el suficiente respeto. Por eso digo, esta es una época de evaluación y reflexión. Dicen los expertos que durante esta época de pandemia, más de un tercio de los creyentes han dejado de reunirse. Y eso me hace pensar, si un tercio de los creyentes ha dejado de reunirse, ¿cuál sería el porcentaje de las personas que pusieron a un lado su fe? No voy a decir que la abandonaron, algunos tal vez la abandonaron, pero creo que otros la dejaron a un lado simplemente. Y creo que así estaba el pueblo de Israel en el capítulo 6. Dejaron a un lado a Dios y sin mantener todas las medidas de respeto que correspondían a la persona de Dios y al arca, que era un símbolo de la presencia del Señor, sufren las consecuencias. Así que si usted abre la Biblia en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 1, va a encontrar el arca allí. Una vez más, voy a poner el texto acá. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Sí, pero ¿qué hacemos con esto que representa la presencia de Dios? Pongámosla por ahí, dejemos que alguien la cuide y nos olvidamos un poco de ella. De hecho, el versículo 2 dice que, bueno, voy a ponerles aquí el siguiente versículo. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí sí puse todo el texto. Creo que es interesante esto que estamos viendo acá. No es pandemia, pero como que si lo fuera. Es decir, si usted ha dejado de reunirse, bueno, eso es un mal síntoma, aunque no es la enfermedad. Es como una fiebre. Las fiebres que dan con el coronavirus y con otras infecciones son solamente una señal. Las fiebres nunca son la enfermedad. Aunque la gente así dice, ¿verdad? Uy, estoy enfermo. ¿Y qué tenés? Fiebre. Esa no es la enfermedad. Ese es un síntoma nada más. Siempre que hay fiebre nos dicen que generalmente hay una infección. Puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser incluso parasitaria, pero hay una infección. En algún lugar te hay que buscar cuál es el origen de la fiebre. Pues que el arca de Dios haya estado olvidada y a cargo de alguien ahí nada más es solamente un síntoma, es como la fiebre. El problema realmente del pueblo de Dios es que su corazón está lejos del Señor, y aunque ellos sabían que habían hecho lo malo, se refugiaron en una especie de, no sé, como depresión religiosa, culpabilidad depresiva, no sé cómo llamarle, pero ahí está, dice el texto, y lo puse por eso en otro color, que Israel lamentaba en pos de Jehová. Durante esta pandemia y durante cualquier etapa de nuestra vida, es posible que algunos de nosotros estemos pensando, ay, no he podido superar este problema que me tiene atrapado. Tal vez es una enemistad, tal vez es una amargura, tal vez es celos o envidia con alguien más. Tal vez es un pecado que te tiene atrapado y del cual no puedes salir. Y sin embargo, lo único que te quedas haciendo es lamentándote delante de Dios y diciendo, Señor, ay, qué mal, no he podido salir de aquí, Señor, ay,
qué mal estoy. O si no, qué mal estamos como iglesia. O si no, qué mal está la iglesia del Señor en la ciudad de Tegucigalpa o de Ciguatepeque, donde estoy yo, o San Pedro Sula, Honduras, cualquier otra cosa. Lamentarse, sentir la culpa y caer en una especie de agridulce depresión es una característica de los seres humanos, pero no es suficiente con eso, no es suficiente. Y aquí el problema es que, miren, vamos a llegar al punto en el que ya sabemos la historia. Samuel va a decir, va a poner esa piedra y va a decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero antes de eso, el estado de Israel era lamentable. Y por eso digo que esta es una época de evaluación, porque necesitamos ver si el estado de nuestra vida es lamentable, no por la pandemia, sino tal vez porque estamos lejos del Señor. Y entonces viene aquí Samuel y establece cuál es el remedio, la solución a esto. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón, de todo vuestro corazón, y el punto central aquí es el corazón. Miren, a Dios no le interesa tanto, dije tanto, ¿verdad? Porque no es que no le interesa del todo, pero no le interesa tanto nuestra asistencia a las reuniones. No, la asistencia a las reuniones es solamente un síntoma, es una señal. Buena señal si estamos asistiendo a las reuniones, mala señal si no estamos asistiendo a las reuniones. Pero el mal no es ese, el mal está dentro del corazón. Por eso Samuel comienza mencionando el corazón. Y aquí el punto no es, yo he venido a todas las reuniones, pastor. Algún premio me deberían dar. No, ese no es el punto. El punto, les dice Samuel, es, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Entonces, es ir por acá, por el mal camino, con amarguras, con tristezas, con depresiones, con iras, con enemistades, con celos, con pecado, con costumbres equivocadas y volvernos. La frase en el hebreo indica, es el mismo verbo que se usa para hablar de conversión. O sea, si con todo el corazón nos convertimos realmente, y es una cosa interesante cuando Martín Lutero dijo que la vida de todo creyente debería estar caracterizada por el arrepentimiento constante por las cosas malas que hacemos. Eso es muy interesante. A mí me parece muy interesante porque el arrepentimiento lo hemos dejado a veces solamente para la salvación, lo cual está bien, pero más allá de eso, necesitamos arrepentirnos todos los días de las cosas malas que hacemos. Bueno, dice Samuel, si realmente quieren, a ver, era de acá, ¿verdad? Si realmente de todo corazón quieren convertirse a Jehová, entonces hay que hacer varias cosas. Hay que quitar los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros. Parece que Astarot, una de las diosas preferidas de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, tenía un lugar especial dentro del pueblo ahora. Entonces dice Samuel, ¿realmente de todo corazón quieren convertirse? ¿Realmente esta pandemia nos ha hecho pensar, nos ha hecho evaluar y reflexionar en nuestros caminos? Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar la basura del corazón. Y la basura del corazón en la época de Samuel era precisamente los dioses falsos y a la querida Astarot. Hay que quitar los dioses ajenos. Hoy no tenemos ídolos, digamos, de piedra. Bueno, algunos tal vez los tengan, pero generalmente nuestros ídolos de hoy son, y no estoy hablando de Messi, de Cristiano Ronaldo, no, tampoco. Usamos la palabra ídolos, pero no son ídolos realmente. Nuestros ídolos hoy son el yo, el egoísmo, puede ser el dinero, en algún momento puede ser el trabajo, podría ser una novia o una chica que yo quiero que llegue a ser mi novia, podría ser las diversiones, podrían ser videojuegos en el caso de algunos. Todos estos elementos, todas estas cosas que ocupan el lugar central en mi corazón son ídolos.
esos son ídolos. No necesito yo tener una imagen para decir que hay ídolos. Entonces Samuel dice, bueno, ok, ¿quieren convertirse? Lo primero que tienen que hacer es echar todos esos ídolos a la basura, lo cual no significa que no vamos a trabajar o que no vamos a ganar dinero. No, significa que esos elementos y otros que están ocupando el lugar de Dios tienen que abandonar el trono de nuestra vida. Entonces, eso es lo primero. Pero Samuel dice, además hay que preparar el corazón. En segundo lugar, preparar el corazón a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo necesito hacer un trabajo interno. Durante esta pandemia y durante este tiempo que hemos pasado difícil, posiblemente algunos de nosotros hayamos abandonado ciertas costumbres sanas como orar todos los días, como leer la escritura, dejar de reunirnos, tener comunión unos con otros, dejar de evangelizar. Tal vez necesitamos preparar de nuevo nuestro corazón a Jehová. Prepárese para lo que viene en el futuro. Esa es la idea, porque yo me quiero convertir. Ya no es suficiente con lamentarse, como dice el versículo 2. Hay que hacer cosas específicas para mostrar que Dios es mi prioridad uno en la vida. Y lo tercero es decidirnos a servirlo solo a Él. Entonces, dice Samuel, Dios nos va a librar de la mano de los filisteos. Mientras tanto, no. Y los filisteos son muchos elementos que están obstaculizando nuestra vida. Hebreos capítulo 12 habla del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, de esas cosas de las cuales debemos despojarnos para correr la carrera cristiana. Entonces, en este primer apartado, Dios ayuda a los que se ayudan, dice la Biblia. Bueno, no dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. Ese es un texto muy famoso que no está en la Biblia. Es un dicho muy famoso, una idea bastante popular. Dios ayuda a los que se ayudan. No. No es eso. Dios ayuda a aquellas personas que corrigen su corazón delante de Él. A esas personas que le ponen el estetoscopio al corazón, que hacen un buen diagnóstico y que realmente se convierten a Cristo, sacando las cosas malas, la basura que hay dentro, preparando el corazón para lo que venga y luego tomando la decisión, voy a servir al Señor con todo el corazón, dentro y fuera de las reuniones, ojo. A esas personas es a quienes ayuda el Señor. Ahora, sigamos, porque el texto no solamente habla acerca de corregir nuestro corazón, aunque aquí nos podríamos quedar, que conste, nos podríamos quedar acá porque aquí es suficiente como para decirnos, necesito corregir mi corazón. Pero no, sigamos, porque el texto ya sabemos que va a desembocar en que Samuel dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Más adelante, en los siguientes versículos, dice que de hecho, los israelitas, versículo 4, quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Bien, ya no solamente se lamentaron, ya no dijeron, uy, qué mal estamos, uy, cómo no puedo superar este pecado. No, ahora tomaron acción según lo que Samuel les dijo. Samuel dice entonces, reunida todo Israel en Mizpa, un lugar muy importante en esta época, y oraré por vosotros a Jehová. Sí, a propósito, necesitamos todos no solamente tomar decisiones, sino ser apoyados en oración. Y se reunieron, dice el versículo 6, en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová como símbolo de que se estaban derramando sus almas, sus vidas en la presencia de Dios. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Todo está bien, estamos teniendo un culto de avivamiento. A propósito, hablando de avivamiento, antes de entrar en el texto que está ahí en su pantalla, antes de entrar en el avivamiento, fíjense bien, me preguntó alguien que es de una iglesia pentecostal, ¿cuándo se da un avivamiento? ¿Cómo podemos provocar un avivamiento para que venga el Espíritu Santo y haya milagros entre nosotros y tal y tal? Y les voy a decir que
los elementos de un avivamiento no necesariamente son los milagros y la venida del Espíritu Santo, que de todas maneras ya vino y mora en nuestros corazones. No, los elementos de un avivamiento están en el pasaje este y en varios otros pasajes a lo largo de la Escritura. Hay un momento en el que las personas se vuelven a Dios en arrepentimiento, piden perdón y dicen: hemos pecado contra Jehová, queremos cambiar. Ese es el primer y más importante elemento de un avivamiento. Ahora, después de eso es buscar al Señor en la Escritura, como en la época de Esdras, por ejemplo, o con ayunos y oración, como vemos en este pasaje. El ayuno, de paso sea dicho, no es una manera de torcerle el brazo a Dios. Y entonces, como Dios me ve ahí que estoy con gran hambre, entonces va a decir: ay, pobrecito, le voy a conceder lo que me está pidiendo. No, no consiste en eso el ayuno. ¿Debemos ayunar el día de hoy? Sí, es correcto ayunar. Cada vez que encontramos el ayuno en la Biblia, sin embargo, y esto debemos tenerlo muy claro, cada vez que encontramos ayuno en la Biblia, lo vamos a encontrar, a excepción de la religión israelita en la época del Nuevo Testamento, pero lo vamos a encontrar generalmente en contextos de pedir perdón al Señor, de clamar por alguna tragedia o algún pecado del que nos hemos dado cuenta que estamos. El ayuno acompaña las oraciones como una muestra de humillación delante de Dios. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Así que podríamos decir, estábamos bien con los israelitas, ahora Samuel está orando por ellos. Sí, pero cuando todo va bien, algunas cosas empiezan a salir mal. Cuando oyeron los filisteos, dice el versículo 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, allá en el avivamiento, pidiendo perdón al Señor y teniendo un tiempo lindísimo, hoy diríamos de retiro casi, ¿verdad? Entonces subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Miren, si usted toma la decisión, no importa que haya pasado esta pandemia, no importa las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida, yo quiero servir al Señor. Señor, ayúdame, aquí estoy dispuesto. A veces hemos predicado que cuando hacemos eso, todo nos va a salir bien, interpretando mal pasajes como Josué 1:8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, pero eso no significa ausencia de conflicto. Va a haber temor, va a haber oposición. Y esto es especialmente cierto cuando tomamos la decisión de hoy sí voy a servir al Señor y lo hacemos de corazón como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Va a haber oposición, mis queridos muchachos. Prepárese para eso. Y claro, algunos van a abandonar la batalla. Sí, algunos van a abandonar la batalla y lo lamentamos por ellos, porque no es la decisión correcta. Ay, no me habían dicho que era tan difícil esto de la vida cristiana, ¿verdad? Yo pensé que era más fácil, yo pensé que el Señor nos iba a bendecir en gran manera. Y sí, nos bendice, pero también vendrán los enemigos. Este texto lo podríamos leer en términos modernos así. Y cuando Satanás y sus sirvientes escucharon que la iglesia central se iba a comenzar a reunir presencialmente, entonces comenzaron a crear rumores, a crear chismes y empezaron a crear desconfianza entre ellos. Y el pueblo, es decir, la iglesia central de Tegucigalpa, comenzó a tener temor. Es normal esto. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos temor de ver las acciones de Satanás? Bueno, lo que dice el texto acá. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No dejes de clamar. Esto es lo que hay que hacer. ¿Tiene temor usted? ¿Ha visto cómo usted cada vez que quiere servir al Señor surgen enemigos, surgen cosas que aparentemente son un gran obstáculo en su vida? Lo que hay que hacer es clamar al Señor. No es echarnos hacia atrás. No es
Yo pensé que iba a ser mejor esto, yo pensé que no nos iba a ir tan mal, pero mire, el Señor como que no nos escucha. No, lo que hay que hacer es buscar amigos, líderes, en este caso, como en el caso de Samuel, que clamen por nosotros. No dejes de clamar, no ceses de clamar. Aparecen varias veces la palabra clamar en este pasaje, porque eso es lo que hay que hacer. Cuando enfrentamos los obstáculos en el camino en el que nos hemos entregado totalmente al Señor, hemos arreglado nuestro corazón, hemos corregido las cosas malas, hemos abandonado la suciedad, la basura que hay ahí adentro, van a empezar a surgir obstáculos. Eso no tenga ni la más mínima duda, eso así va a ser. Lo que hay que hacer, y va a surgir el temor, sí, es normal, es natural, es muy humano eso, pero aquí es donde no debemos cesar de clamar, orad sin cesar, dice el Nuevo Testamento, y la verdad es que nos hemos olvidado de esto. Y el texto, esta parte del pasaje termina así: aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos, el versículo 10, el versículo 9 narra que Samuel tomó un cordero, les voy a leer el texto, tomó un cordero de leche y lo sacrificó, es decir, un cordero tierno, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. 3 veces aparece el nombre de Dios aquí. Jehová le oyó. Entonces todos se fueron muy alegres porque el culto fue una gran bendición. Pues no dice así. Lo que dice en el versículo 10 es que cuando los filisteos vieron que estaba sacrificando, más o menos como lo que ocurrió con la nación de Israel en 1973, cuando vino el día más sagrado, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, un día que han celebrado desde tiempos antiguos testamentarios. Sus enemigos, los egipcios, los jordanos y otros que estaban ahí alrededor, aprovecharon ese día para atacarlos. Esto es lo que hicieron los filisteos acá. En el momento más sagrado, en el momento de más triunfo para el pueblo de Dios, cuando están sacrificando el holocausto, que es un sacrificio del animal completo, que se queme completo en la presencia de Dios, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. ¿Satanás aprovecha nuestros momentos de debilidad? Sí, los aprovecha, pero también aprovecha nuestros momentos de triunfo. Cuando nosotros estamos en el punto más alto de nuestro ministerio, cuando hemos podido hacer muchas cosas por el Señor, y ahora que me empezaba a reunir, ahora que le empezaba a agarrar gusto a esto de leer la Biblia, entonces vienen problemas, entonces vienen dificultades, entonces aparece dentro de mí el temor, entonces aparecen los filisteos en forma de amarguras, de desánimos, en forma de chismes, en forma de personas que hablan mal de nosotros. ¿Qué debemos hacer en este momento? Miren, ya vimos que Dios ayuda a los que corrigen su corazón, pero Dios ayuda también aún en medio de las dificultades. Sí, cuando usted va por la carretera, así como aparece ahí en la imagen en su pantalla, ¿verdad? Y usted se encuentra con piedrotas, pueden ser piedritas, pueden ser piedronas, van a aparecer dificultades. Uno de los textos menos leídos del Nuevo Testamento es cuando Pablo le dice a Timoteo: todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se lo repito, esto no, probablemente nunca se lo van a dedicar a usted, pero es real, está en la Biblia. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. No, es que en el Antiguo Testamento había juicio y en el Nuevo Testamento encontramos gracia y amor y todo. Pues no, ese texto está en el Nuevo Testamento. Van a surgir obstáculos, mis queridos jóvenes, van a surgir obstáculos de adentro, en forma de temor, en forma de desánimo, en forma de depresiones, tristezas, y obstáculos desde afuera, gente que va a hablar mal de nosotros,
gente que nos va a recordar deudas, que nos va a recordar, bueno, algunas enemistades, gente que nos va a recordar que no somos tan buenos, gente que nos va a recordar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que no somos la gran cosa. Esas dificultades debemos presentárselas al Señor clamando a Él. Eso es lo que debemos hacer cuando enfrentamos dificultades. Veamos la última parte. Todavía no hemos llegado a que Samuel diga, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Pero aquí viene el texto. Porque el texto dice así: mas Jehová, siempre en el versículo 10, la segunda parte, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando Dios escucha nuestras oraciones, Dios actúa. Ahora, qué interesante lo que vamos a encontrar aquí. Miren, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo encontramos muchas manifestaciones sobrenaturales de Dios. Esta es una manifestación sobrenatural. ¿Qué usó Dios acá? Bueno, probablemente usó una especie de tormenta. Digo yo porque el texto usa la palabra tronar. Si fue tormenta o no, o si fueron simples rayos y truenos sin tormenta, que también es posible. El texto dice que hubo gran estruendo y que todo ese estruendo que Dios hizo atemorizó a los filisteos. Qué interesante. A veces somos nosotros los que nos dejamos dominar por el temor, cuando en realidad Dios quiere atemorizar a las otras personas o al enemigo, a Satanás. La acción de Dios aquí a favor de los israelitas es una acción clara, abierta, y fueron vencidos. Interesante que no dice delante de Dios. Dice acá delante de Israel. De hecho, quiero ponerles el siguiente texto porque dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car, que ya estaba prácticamente en territorio filisteo. ¡Wow! Pero aquí hay un detalle muy interesante. ¿Por qué Dios no siguió tronando? Y Dios no dice acá que Dios mandó a sus ángeles o que su mano poderosa hizo que los filisteos se murieran o que huyeran simplemente. ¿Por qué el texto dice acá que los filisteos fueron vencidos delante de Israel y además después dice que los hijos de Israel salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos? Qué interesante. Hay una parte que Dios hace y hay otra parte que el pueblo hace. Sí, este es un problema. Este es un problema que muchos cristianos tenemos. A veces oramos para que Dios haga, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Otras veces no oramos para nada y hacemos lo que nosotros creemos que es correcto, independientemente de lo que Dios piensa. Pero ya ven ustedes en el pasaje, Dios hace una parte y es una parte muy clara, muy evidente que le está ayudando al pueblo de Israel, pero no lo hace todo. Él deja una parte para que los hijos de Israel hagan también su labor dentro de esta obra que él está haciendo. Si los hijos de Israel no es que tenían que quedarse quietecitos allá, miren, allá van los hijos de Israel, ya se dieron cuenta. Por allá van. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, cantemos, hermanos. No. Dios empieza a tronar, ellos escuchan los truenos, escuchan el gran estruendo, ven a los hijos de los filisteos con cara de espanto, con cara de terror, y los hijos de Israel entonces salen y hacen su parte. En medio de esta pandemia que hemos tenido, ha habido cosas que Dios ha hecho. Sí. Nos ha protegido, no de manera sobrenatural. De hecho, muchos creyentes, posiblemente algunos de nuestros familiares y amigos, han fallecido, han perdido la vida debido a este virus. Pero Dios ha seguido actuando. Dios ha estado actuando. Hay personas que se han acercado a creyentes para preguntarles, ¿qué es esto que está sucediendo? Explíqueme. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, Dios no va a enviar a sus ángeles para que hagan esa parte. Nosotros tenemos que hacer una parte.
Es nuestro trabajo predicar el evangelio. Es nuestro trabajo acercarnos a las demás personas, ayudarles a nuestros vecinos y amigos, llevar comida a aquellas personas, ahora ya no tanto, pero al principios de la pandemia, ¿se acuerdan que por el encierro mucha gente no podía proveerse de comida? Bueno, es nuestro trabajo hacer esa parte con todas las medidas de seguridad, sin arriesgarnos, sin arriesgar a otros, pero llevando adelante la obra de que el Señor nos ha encomendado. Dios hace una parte, nosotros hacemos otra parte. Y al final de cuentas, el texto es tan lleno de gracia que dice que los filisteos fueron vencidos delante de Israel. No sin la ayuda de Dios, por supuesto. Y entonces aquí sí viene el texto famoso. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben Etzer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y aquí el texto no quiere decir, este es el límite, más allá no nos va a ayudar, hasta aquí nos va a ayudar. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que en las fronteras, en camino hacia el terreno de los filisteos, incluso allí nos ayudó el Señor. Incluso en medio de esta circunstancia difícil, en medio de una gran pandemia, cuando mucha gente dice, a mí no me gusta eso del Zoom, yo quiero presencial. Incluso en medio de esto, Dios ha estado probando su iglesia. Y es posible que una de las cosas que Dios está haciendo, no lo quiero asegurar a ciencia cierta, pero una cosa tal vez que Dios ha estado haciendo es probar quién realmente es hijo de Dios. No por su asistencia a los cultos, no, sino porque algunos han puesto a un lado su fe en Dios. Ahora, qué interesante que Samuel decide poner una piedra. Miren, todo este tema de memoriales, cosas que nos hacen recordar algún evento importante como cumpleaños, aniversarios, todo este tipo de cosas son importantes por esto, por lo que Samuel hizo. Porque algunos de nosotros tenemos, no sé, alguna hoja que llevamos allí. Guardo esta hoja porque fue el día en que mi esposo me habló por primera vez de que tenía interés en mí. Y esa hoja le recuerda a usted ese momento tan importante. Nosotros no cultivamos aquí el scrapbooking, eso sí es muy popular en otros países como Estados Unidos. Entre nosotros no es tan popular eso de hacer un álbum, eso es scrapbook, hacer un álbum con recuerdos, no solo con fotografías, sino con recortes de periódicos, con hojas, con pequeños detalles allí. Y a lo largo del tiempo podemos contar una historia. Bueno, miren, es importante hacer esto, es importante hacerlo. Y no estoy hablando de poner una gran piedra, aunque en nuestros edificios siempre, ¿quién colocó la primera piedra? Y tenemos fotos ahí que se publican y todo lo demás. Lo importante para Samuel fue siempre recordar que Dios nos va a ayudar en todo momento y en toda circunstancia. Claro, nos va a ayudar en medio de cualquier dificultad, enfrentando a cualquier enemigo, pero nos va a ayudar siempre y cuando nosotros tengamos un corazón corregido delante de Él. Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito eso. De hecho, quiero que pensemos en estas tres cosas para terminar. ¿Cómo está preparando usted su corazón para ejecutar la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué cosas tiene que hacer? Tal vez usted piense, necesito orar más. Bueno, es una forma de preparar su corazón delante de Dios. Necesito dejar este hábito que no me puedo quitar. Necesito pasar menos tiempo en mis redes sociales. Podría ser. O necesito abandonar esta amistad que yo sé que me está haciendo daño. Qué interesante, no tenía puesta la cámara. ¿Qué les parece? Ahí está. Ahora sí. Sí, tal vez usted necesita decir, yo necesito hacer algo, necesito preparar mi corazón utilizando estos elementos para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. ¿Lo está haciendo?
¿Cómo ve usted los obstáculos que se le presentan en la vida, sobre todo en su relación con el Señor? ¿Cómo los ve? Ay, son cosas que Dios está haciendo y que a saber qué serán. O si no, yo mejor me echo para atrás porque no me gusta esto. No me gusta. Yo pensé que iba a ser esto más de, me gusta cuando hablan acerca de la prosperidad y que Dios me va a bendecir y todo eso, pero no me gusta cuando hablan acerca de obstáculos. Estas son estrategias del enemigo. Son estrategias del diablo para que nosotros no sigamos adelante, para que nosotros echemos marcha atrás en nuestro compromiso con Dios, en abandonar los ídolos, en abandonar las cosas que nos impiden acercarnos al Señor. Aprenda a identificar de esta forma los obstáculos. Así son los obstáculos. ¿Cuáles son las áreas débiles de su vida? Puede ser alguna amistad. Podría ser, bueno, la falta de disciplina en algunas cosas. Dios las conoce. Tal vez usted las conozca, pero con toda seguridad el diablo las conoce. Y el diablo va a poner obstáculos en su camino. Empiece a ver los obstáculos como cosas, como desafíos que hay que superar para darle la gloria al Señor. Y en tercer lugar, ¿ha logrado usted victorias con la ayuda de Dios? ¿Qué señales tiene? Y las señales son compromisos, por ejemplo. Son pequeñas notas, promesas que se hacen al Señor para recordarlo y celebrarlo. Muchos tienen la costumbre de poner en sus Biblias, yo me convertí a Cristo en la fecha tal y tal y tal. Está bien. Esa es una manera de recordar hace cuánto tiempo estoy siguiendo al Señor. Ahora nos toca hacer un nuevo compromiso. Quiero pedirles que en esta noche usted delante de Dios haga una promesa. No va a pasar ninguna cosa sobrenatural necesariamente, pero simplemente si usted le dice al Señor, Señor, te prometo que mi corazón va a estar listo a escucharte. Te prometo que algo va a cambiar el día de hoy. Y a pesar de los obstáculos que vengan, yo sé que tu ayuda va a estar allí siempre. Tengo que hacer mi parte, pero tú vas a estar conmigo hasta que regreses. Pero hágale una promesa al Señor. Señor, quiero preparar mejor mi corazón así. Usted sabe cómo es su vida. Usted sabe cuáles son sus áreas débiles. Usted sabe lo que tiene que mejorar. Usted sabe los Baales y Astarot que tiene que sacar de su vida. Prométale al Señor hoy, en este momento, prométaselo. No les voy a pedir que levanten su mano ni virtualmente por Zoom ni nada. Pero si usted hace una promesa hoy y usted le dice al Señor, Señor, sé que tú me vas a seguir ayudando. Yo quiero seguir confiando en ti, pero necesito corregir esto en mi corazón. Necesito echar a la basura ciertas cosas que me están afectando. Hágalo, hágalo, no deje pasar la oportunidad. Y hoy ponga una piedra imaginaria, una Ebenezer, una piedra de ayuda que le ayude a recordar que Dios siempre estará allí para respaldarnos si hacemos su voluntad. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar así. Señor, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres un Dios lleno de poder, de autoridad. Nos amas profundamente. Pero también quieres que nuestro corazón sea limpio delante de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho nuestra voluntad. Muchas veces te hemos dejado a un lado. Te hemos dejado reservado para las reuniones virtuales o presenciales en la iglesia. Pero Señor, todos los días, en todo momento, cuando trabajamos, cuando descansamos, cuando nos divertimos, cuando estamos con amigos, en todo momento, Señor, somos hijos tuyos. En todo momento tú quieres que hagamos tu voluntad y te demos a ti la honra y la gloria. Perdona nuestros pecados, Señor, nos volvemos a ti
humillados. Nos volvemos a ti no solamente lamentando lo que estamos haciendo, sino pidiéndote que limpies nuestro corazón, clamando delante de ti para que corrijas nuestro camino, corrijas nuestra alma, corrijas nuestro corazón. Señor, a pesar de los obstáculos que vendrán, de las batallas que debemos librar, sabemos que tú vas a tronar desde los cielos con gran estruendo a nuestro favor. Ayúdanos a hacer lo que sea necesario en nuestra vida para poderte dar a ti la honra y la gloria. Ayúdanos a abandonar cosas que nos están atando, pensamientos que nos están obstaculizando, relaciones que no te agradan. Señor, permite que nuestras vidas estén entregadas a ti y que este día, Señor, sea un día para recordar que así como tú nos ayudas, así nosotros debemos tener un corazón recto, íntegro, delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchachos. Espero que hayan hecho una promesa delante de Dios. Mi sugerencia es que si hicieron algo así, si Dios puso algo en su corazón, no lo dejen pasar, no dejen que se les olvide esto. No dejen pasar este día sin escribir en algún lado, en alguna libreta, en su Biblia. Este día hice una promesa importante al Señor. Si no quieren poner qué fue la promesa, está bien. Si pueden hacerlo, mucho mejor. Pero si no, haga una promesa y establezca una piedra que diga, Señor, voy a seguir confiando en ti. Mi corazón es recto delante de ti. Que el Señor los bendiga.